Hoy haremos una unión de las dos cartas, la segunda y tercera de Juan. Son dos cartas muy cortas que recogen las inquietudes del autor respecto a los maestros itinerantes que se han desviado de la verdad y cómo estos penetran la vida de la iglesia. A este bájale un poquito, bájale a este, solo a este. 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. No, mucho le bajaste, hombre. Ahí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Prueba de sonido. 1, 1, 1, 2, 3. 1, a este bájale un poquito. 1, 1, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Prueba de sonido, muy bien. Yo que estoy viendo a probar sonido de Jeremías. No es mi trabajo ese. Vamos a tomar las dos cartas. Comencemos con la segunda carta de Juan, de apenas 13 versículos. Igual que la primera carta, no tenemos la certeza de quién es el autor. Se le denominó de Juan para seguir la tradición de la primera carta. Y la primera carta se denominó de Juan por el parecido al Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan se le llamó de Juan por la tradición. Pero no hubo nunca un dato del texto que dijera realmente quién es el autor. Así que el documento se llama Segunda Carta de Juan, aunque a ciencia cierta no sabemos realmente quién es el autor. El autor, digo, humano. El autor divino sabemos que es el Espíritu Santo, y en virtud de la autoría del Espíritu es que se constituye en palabra de Dios. ¿Estamos en eso, hermanitos? Bien. El autor se identifica en el versículo 1 como el anciano. Y dice el anciano a la iglesia elegida y a sus miembros, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad. Juan sigue interesado en tocar el tema de la verdad. La primera carta estaba más interesada en tocar el tema de la vida. Y claro, el Evangelio de Juan, al que llamamos Evangelio de Juan, la vida y la verdad son las dos frases más favoritas del Evangelio. La segunda carta y la tercera carta, más que recoger el tema de la vida, van a recoger el tema de la verdad. ¿Quién está en la verdad? Ya la preocupación por el tema de la verdad nos hace pensar que estas cartas pertenecen a un periodo un tanto tardío del siglo I, donde los receptores de la enseñanza de Jesús de manera directa, que son los apóstoles, ya habían muerto. Y ellos eran los que eran garantes de la enseñanza recibida y por tanto transmisores fieles. Pero al morir estos, la pregunta era ¿y quién tiene la verdad? Es decir, ¿qué tradición, qué apóstol, qué comunidad ha heredado la enseñanza de Jesús?
Y sobre este tema es que las dos cartas se preocupan por el tema de la verdad. En la segunda carta, la preocupación va sobre cómo las comunidades locales pueden distinguir a los maestros itinerantes. Los maestros itinerantes. La forma de cómo la buena nueva se anunció desde los comienzos del cristianismo fue a través de los maestros itinerantes o los profetas itinerantes, inspirados por supuesto en la práctica misma de Jesús. Jesús era alguien itinerante. Su ministerio era un ministerio itinerante. ¿Qué significa eso? Era un ministerio que andaba en movimiento. Jesús era alguien que andaba continuamente en movimiento, anunciando la buena nueva, enseñando el reino y sanando a los enfermos. Itinerante quiere decir alguien que es peregrino, alguien que anda en camino, alguien que anda en movimiento. Inspirados en la práctica itinerante de Jesús, los primeros misioneros continuaron esa forma de anunciar el evangelio de manera itinerante, porque Jesús los llamaba, pero a la vez los enviaba. Digamos que la vida itinerante de los discípulos era la manera como Jesús concebía la fidelidad hacia él. Los que eran llamados a la vez eran enviados. Esa es como la dinámica del discípulo. Es alguien llamado, pero no para estar estacionariamente en un lugar o estáticamente en una zona, sino es alguien llamado, es alguien convocado, pero es alguien enviado. De tal manera que Jesús siempre concibió que la manera de cómo sus discípulos iban a continuar su modelo era ser misioneros itinerantes, gente que anduviera predicando y anunciando el evangelio. A la muerte de Jesús, este fue prácticamente la característica esencial del movimiento de Jesús, un movimiento itinerante. Y el libro de los Hechos nos muestra la manera de cómo los discípulos anunciaban el evangelio mientras iban de camino. Mientras caminaban, anunciaban el evangelio. Es el modo básico de cómo se proclamó el evangelio en los orígenes. Era la manera itinerante de anunciar el evangelio. Cuando ya las comunidades estaban establecidas, el problema era que llegaban profetas, llegaban maestros itinerantes, profetas itinerantes. ¿Cómo podía la comunidad saber qué profeta tenía la verdad para abrirle las puertas y que expusiera en la comunidad? ¿Qué criterios habían para que la comunidad pudiera discernir a un maestro itinerante que esté en la verdad o un maestro itinerante que está en la herejía? Un profeta itinerante que sea fiel a la enseñanza recibida de los apóstoles y un maestro que está fuera de esa verdad. Y esa es la preocupación inicial de la segunda carta de Juan. ¿Cómo regalar o proveer criterios a la comunidad para distinguir a los maestros itinerantes que andan de comunidad en comunidad, de tal manera que la iglesia no estuviera abriendo las puertas a herejes, sino a personas que estuvieran en lealtad con la verdad recibida del maestro? Esta, digamos, es la preocupación fundamental de la segunda carta de Juan. Si hay preguntas en el camino, les digo siempre, levanten la mano y haga la pregunta, y yo le daré el espacio para evacuar las dudas, preguntas o inquietudes que hayan esta noche. Tal vez sea la duda suya, la duda que compartan 10 personas más. No solamente estas cartas
no solamente estas cartas son las que, gracias, madre, las que procuran orientar a la comunidad. Hay algunos otros documentos que pertenecen también al siglo I que quieren orientar a la comunidad sobre estos maestros. Hay un documento no canónico, es decir, no entró en el canon, no entró a la Biblia, que se llama la Didache o Doctrina de los Apóstoles. La Didache es un documento de unas 10 páginas que busca normar la vida de la comunidad. ¿Quiénes se pueden bautizar y cómo se deben bautizar? ¿Cómo celebrar la Cena del Señor? ¿Quiénes la pueden celebrar? ¿Quién la puede presidir? Cómo la iglesia, hay un apartado que habla sobre cómo distinguir a los verdaderos profetas itinerantes de los falsos profetas. Y hay toda una serie de indicaciones que la comunidad puede echar mano para distinguir esto. Están esos documentos, este documento que se llama la Didache, es un documento muy antiguo, casi de la edad de los escritos del Nuevo Testamento. Tanto que este documento para muchos fue considerado palabra de Dios un tiempo. Durante el siglo II y III, algunas comunidades consideraban este documento en la misma categoría que otras cartas del Nuevo Testamento. Al final no terminó entrando en el consenso universal, pero este documento goza de un valor enorme y de una importancia grande. Con solo el hecho que varias comunidades lo consideraran palabra de Dios, ya nos dice del valor importante que tuvo en los primeros 2 siglos del cristianismo. Búsquenlo en internet, ahí está. Voy a ver si se los encuentro y se los voy a subir ahora a la página de la Escuela de Predicadores para que le den una leída. No van a tardar ni media hora en leer ese documento. Y es tan antiguo como las cartas de Pablo. Es tan antiguo como para muchos está fechado en el año 70 después de Cristo. Es un documento que buscaba normar la vida comunitaria. Y ahí está. No terminó entrando al canon, es decir, a los libros reconocidos como palabra de Dios, pero gozó de esa condición por lo menos 2 siglos. ¿Me van siguiendo, hermanitos? Bien. Hay otro documento, la carta de Bernabé. La carta de Bernabé, que igual para muchos era palabra del Señor, al final no terminó de entrar. Y esos documentos tenían las preocupaciones que tiene la segunda carta de Juan. Cómo las comunidades pueden identificar a los falsos profetas itinerantes. Sigamos leyendo y dice: a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad, a causa de esa verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. La gracia y la misericordia y la paz de Dios el Padre y de Jesucristo el Hijo del Padre estarán con nosotros en verdad y en amor. Ustedes pueden ver cómo el tema de la verdad se repite una buena cantidad de veces en apenas 3 versículos. El tema de la verdad surge, la verdad. Está en el versículo 1, está en el 2 y está en el 3. Ya de entrada se nota cuál es la preocupación del autor. Tiene que ver con el tema que la comunidad permanezca en la verdad. Versículo 4. Me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes que están practicando ¿qué? La verdad, según el mandamiento que nos dio el Padre. Si usted se fija, hasta el versículo 4
el tema de la verdad aparece de manera clara como la preocupación fundamental. Ahora, la verdad, a diferencia de otras corrientes filosóficas del cristianismo, la verdad no es un concepto en el Evangelio. La verdad no es un concepto en las cartas. La verdad es una persona. Cuando hable Juan de la verdad, está hablando de la persona de Jesús. Ya en el Evangelio 14:6 de Juan dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad no es un concepto. La verdad es una persona. Y esa persona se vive, se practica. Por eso dice: me alegré que estuvieran practicando la verdad. La verdad en la Biblia no es un concepto que hay que memorizar, no es una definición que hay que grabar en el cerebro. La verdad es una concepción de vida que se practica, y esa concepción de vida es la que encontramos reflejados en la persona de Jesús. La verdad es Jesús y su manera de vivir, y los cristianos son aquellos que reproducen en su práctica la manera de Jesús. Por eso él dice: me alegré, dice en el 4, que están practicando la verdad. No repitiendo, no recitando, no memorizando, sino practicando la verdad. Versículo 5. Y ahora, hermanos, les ruego que nos amemos los unos a los otros, y no es que les esté escribiendo un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio. Aquí se agrega un tema que ya aparece en el Evangelio de Juan y en la primera carta de manera grande, que es el tema del amor. ¿Cómo puedo identificar a alguien que anda en la verdad? Ese es el gran criterio que plantea la carta. ¿Cómo puedo identificar a quien camine en la verdad, a quien practique la verdad? La segunda carta de Juan dirá: en la verdad anda la persona que ama. La persona que ama, esa está en la verdad. Lastimosamente, en el mundo evangélico y en toda la experiencia occidental del cristianismo, la verdad se ha convertido en una doctrina, en un concepto. De ahí que la sana doctrina sea la gran preocupación de las iglesias por este lado del mundo. La sana doctrina. Por la sana doctrina se ofende a las personas. Por la sana doctrina se castiga a las personas. Por la sana doctrina, a lo largo de los siglos, la iglesia ha hecho barbaridades. La iglesia, hubo un periodo que se le llamó la famosa Santa Inquisición. Casi 500 años de Inquisición. ¿Y qué era la Inquisición? Era el proceso de pena de muerte para quienes no aceptaran la verdad de la iglesia, porque la iglesia se miraba depositaria de la verdad y todos tenían que repetir lo que creía la iglesia, y si alguien no compartía la verdad de la iglesia, este pasaba por los suplicios más tenebrosos que hay. Usted puede leer un poco de el sufrimiento al cual las personas eran sometidas en el tiempo de la Inquisición, y eso era terrible. Pero no solamente la Iglesia Católica ha sido intransigente con esto de la sana doctrina.
también el mundo protestante. Hubo un, no le puedo llamar todavía científico en esa época, pero era un libre pensador, un pionero de la ciencia llamado Miguel de Servet. Los que estudian ciencias naturales lo han tenido que escuchar en más de alguna ocasión. Miguel de Servet es famosamente conocido porque él descubrió el funcionamiento del sistema sanguíneo, cómo opera el corazón y el sistema sanguíneo en el cuerpo. Pero Miguel de Servet tenía un problema de dogma. Él no creía en la Trinidad. Y como no creía en la Trinidad, el hermano Juan Calvino promovió un juicio contra él a nivel de la ciudad. Capturaron a Miguel de Servet, lo llevaron a la plaza y Calvino quería obligar a Miguel de Servet que se retractara de no creer en la Trinidad y que confesara la Trinidad. Y Miguel de Servet dijo que él no podía decir lo que no creía. Así que Juan Calvino condenó a Miguel de Servet a la muerte. Pero le dijo: porque soy cristiano, te voy a condenar a una muerte rápida. Y lo llevó a la guillotina. Si no hubiera sido la horca o la hoguera, que era una muerte altamente dolorosa para los que la padecían. Así que el hermano Juan Calvino, de manera cristiana, le aplicó la guillotina a don Miguel de Servet. La iglesia siempre ha sido intransigente con esto de la sana doctrina hasta el día de hoy. Hay muchas iglesias que ese concepto de la sana doctrina lo tienen como que fuera un concepto mágico, y todos andan en eso de defender la sana doctrina como que la doctrina y la verdad fuera un credo. Para muchas personas el credo es la verdad. La iglesia ha experimentado una serie de concilios. Concilios se le llamaban a las grandes reuniones que en los orígenes las iglesias cristianas hacían para tratar de consensar alguna doctrina. El primer gran concilio ocurrió en el año 325 en la ciudad de Nicea, convocado por el emperador Constantino, porque la cristiandad estaba dividida sobre si Jesús era o no era Dios. Y él convoca ese concilio para que se discuta el tema. Pasaron casi 10 años discutiendo el tema. Los concilios duraban años. Y llegaban a ciertas conclusiones, y a esas conclusiones se le llamaban credo. El credo. Y así tenemos el credo de Nicea, el credo de Constantinopla, el credo de Calcedonia, el credo de Éfeso. Es decir, el credo de Nicea, las diferentes ciudades en que se llevaban a cabo los concilios y las conclusiones doctrinales a las que llegaban. Y los que no estuvieran de acuerdo con esos credos eran excomulgados, maldecidos, mandados al infierno, pasados por suplicios, torturados y asesinados. Cuando el concepto de la verdad deja de ser una vida que practicar y se convierte en un concepto que defender, ahí se perdió la iglesia. Hasta el día de hoy anda perdida la iglesia con el tema de la verdad. Hasta el día de hoy la iglesia anda perdida con el tema de la verdad. Para muchas iglesias la verdad son sus 14 puntos doctrinales. Para muchas congregaciones la verdad son sus 30 principios doctrinales. La verdad para cada quien es su doctrina. En la Biblia eso no es la verdad. En la Biblia la verdad en principio es la persona de Jesús, y quien está en la verdad es el que practica el amor como condición natural de vida cristiana.
¿Quién está en la verdad? El que ama. Alguien puede estar en la sana doctrina, pero si no ama, no está en la verdad. Alguien puede no estar en la sana doctrina y puede amar y está en la verdad. La verdad y la sana doctrina no es lo mismo. La sana doctrina es un concepto creado por la iglesia basado en algunos conceptos paulinos para aferrarse a ciertos dogmas que la identifican. Pero eso no es en principio la verdad en la Biblia. No sé si me di a entender en lo que recién acabo de decir, hermanitos. Para que me comprendan esto, el tema de la verdad, voy a recordarles una historia. Se acerca un hombre muy apegado a la verdad, muy apegado a la sana doctrina. Un hombre muy apegado a la ortodoxia, o sea, al pensamiento recto, se acerca a Jesús para hacerle una pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice que está escrito en la ley, porque la verdad no hay que buscarla en los concilios, no hay que buscarla en los manuales de teología ni de doctrina de las iglesias. La verdad hay que buscarla en el texto bíblico. Y Jesús remite a este de sana doctrina, lo remite a la ley. ¿Qué dice la ley? Y el hombre responde correctamente y dice, bueno, en la ley dice: amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, bueno, esa es la verdad, ve y practícala y esa será tu salvación. Pero él, queriendo evadir la respuesta del maestro, le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y ustedes recordarán la historia que Jesús le contó, la historia del samaritano. En la historia llamada del buen samaritano aparecen dos personajes muy ligados a la sana doctrina del templo. Aparecen dos personajes, diríamos, que representan a aquellos que tienen la sana doctrina, y aparece un hereje. Un hereje es el samaritano. ¿Y por qué es hereje? Porque desde la perspectiva doctrinal de los judíos, los samaritanos son herejes. ¿Por qué? Porque tienen un Pentateuco, o sea, primeros 5 libros de la Biblia, una Torá a su manera. La ley que tienen los samaritanos es un poco diferente a la ley que tienen los judíos. Hacen cambios sobre todo, por ejemplo, donde Dios le revela a Moisés las tablas, donde fue que se construyó el primer templo. Ellos hacen una serie de modificaciones de acuerdo a su doctrina. El samaritano es un hereje desde la perspectiva del judío que tiene la sana doctrina. Pero resulta que en el camino había un hombre que estaba tirado en el suelo, medio muerto, a raíz de una golpiza que le dieron los ladrones. Va pasando el levita y el sacerdote, los grandes representantes de la verdad del judaísmo, pero ninguno le puso atención al hombre herido. Es más, su sana doctrina le impedía. Su sana doctrina le era un obstáculo para atender la necesidad. Y pasaron de largo, dice el texto. En eso venía el hereje, el maldito, el condenado, el samaritano. Pero el samaritano hizo lo que debe hacer alguien que ama. Y entonces Jesús pregunta después: ¿quién de estos crees que fue prójimo del hombre? En otras palabras, ¿quién de estos crees tú que cumplió la ley? ¿Quién crees que está en la verdad? Y ahí era el samaritano.
Entonces alguien puede estar en la sana doctrina, pero si no ama, es falso. Y alguien puede ser hereje, pero si ama, él está en la verdad. Porque la esencia fundamental del evangelio, que es la verdad, es amar. ¿Me explico, hermanos? Quizá nos vamos a llevar sorpresas en aquel día, porque muchas personas que quizás no sean cristianas en cuanto a dogma, van a estar un día ahí. ¿Me entienden? Quizás no fueron cristianas porque no creyeron los dogmas cristianos, pero practicaban el amor. Es decir, eran prójimo con el necesitado. Y al final esa es el verdadero cristianismo. Esa es la verdad del evangelio. Y ahí nos vamos a llevar nosotros muchas sorpresas. Y de grandes defensores de la sana doctrina quizás no van a estar ahí. ¿Me entienden? ¿Preguntas? Es más, quizás vamos a ver hasta ateos aquel día en el reino. Sí. Digo ateo respecto a aquella persona que no cree en ese Dios que en la práctica muchos cristianos les enseñaron. Durante muchos años la iglesia enseñó un Dios que no es el de la Biblia. Y muchos eran ateos respecto a ese Dios. A ese Dios que decía que quería un mundo injusto, ese Dios que quería que esto no debía cambiar. Durante años la iglesia pasó enseñando que Dios amaba a la esclavitud, que Dios amparaba un sistema injusto, y claro, mucha gente no creía que eso podía ser posible, y lo que hacían era hacerse ateos mejor, pero ateos no del Dios verdadero, ateos de ese Dios que le enseñaron. Y quizás mucha de esa gente que trabajó y dio la vida, quizás la vamos a encontrar aquel día en el reino. Hubo una persona que para muchos es un teólogo muy liberal, se llamó Edward Schweitzer, un alemán de principios del siglo XX, que escribió una obra muy famosa que se llama El Jesús Histórico. Y muchos critican esa obra porque el hombre parece muy liberal. Pero cuando él terminó de escribir la obra y entendió que la esencia de Jesús era servir a los demás, él deja su casa en Alemania, vende todo lo que tiene y se lleva todo lo que tiene a un país pobrísimo de África a servir con los leprosos. Y él dice, esto es lo que haría Jesús hoy si él viviera. Al margen si creo que es Dios o no es Dios. Al margen si creo en una idea distinta de cómo cree la iglesia en Jesús. Pero una cosa tengo claro, esta sería su práctica. Y esta es la práctica que yo voy a tener. Y claro, la iglesia que se la lleva de gran cerrada, condenaba su obra, es decir, su libro, pero nunca reconoció la práctica. El hombre se va a servir a los más necesitados. Y al final, eso es el evangelio. ¿Verdad? Pregunta, hermanitos. Hermano. Nuestro Señor Jesucristo dice, la verdad os hará libres. Sí. Yo quería preguntar. Claro. Sigo diciendo, el problema de la iglesia es que ha creído que la verdad
es sinónimo de su doctrina. El pentecostal cree que la verdad de la Biblia es igual a su doctrina pentecostal. El reformado cree que la verdad de la Biblia es sinónimo de su verdad reformada. El bautista cree que cuando la Biblia habla de verdad se refiere a sus principios bautistas. El centroamericano cree que cuando la Biblia habla de la verdad se refiere a su propia doctrina. Entonces, claro, eso es tan ambiguo. Por eso en la Biblia hay que recalcar, en la perspectiva de la segunda carta, que la verdad, más que un concepto o un razonamiento o una definición, la verdad es una manera de vivir la práctica de Jesús entre nosotros ahora. ¿Me explico, hermanitos? Bien. Sigue diciendo, versículo 6, en esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Y este es el mandamiento, que vivan en este amor, tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. ¿Qué es la verdad? La verdad es obedecer la palabra, el mandato. ¿Y qué es el mandato? Que se amen. Es que han salido, y aquí viene el tema de aquellos que quieren trastornar la idea de la verdad. Es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. Otra vez, el tema de la verdad tiene que ver con Jesucristo, porque Él es la verdad. La verdad no es un concepto, es una persona. El que actúa así es el engañador y el anticristo. Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Es decir, la iglesia no tiene que aceptar una visión de la verdad distinta de la que han recibido. De ahí que la carta tenga como preocupación fundamental el cuidado que debe tener la comunidad de quien les enseña la verdad. Por eso ustedes van a ver que en esta iglesia son contadísimas las veces que ha venido a predicar alguien que no sea el pastor o alguien del equipo pastoral de la iglesia. Porque yo tengo un alto concepto de lo que debe ser la predicación en esta iglesia. Y no voy a prestarle el púlpito a cualquiera. Hay muchos pastores y muchas iglesias. Bueno, si el pastor ni predica ya. El pastor más bien es uno que anda consiguiendo pastores que vengan a predicar. Como que ya no tiene nada que decirle, pastor. Y dice, y hoy traigo a fulano de aquí. Mire, y hay iglesias que cada domingo hay un predicador invitado. Porque es como la moda. Y ahí, hermanos, se va de todo. Yo conozco iglesias donde han llegado predicadores realmente una vergüenza, una pena. Son engañadores. Pero es una lástima que los pastores no tengan esos criterios y den de comer a la congregación cualquier cosa. El pastor es el responsable de la alimentación. Y si él no va a alimentar un día, debe asegurar que el que alimente a la grey le esté dando un buen alimento, un buen pasto, una buena comida. Porque
Hay muchos pajeros, hermanitos. Hay muchos que andan para arriba y para abajo ahí, que como dice él, son engañadores. Andan trastornando. Y hay muchos que se dejan trastornar. Es tan radical Juan al decirnos que si alguien no entiende la enseñanza como él la está planteando, ni siquiera le den la bienvenida, ni siquiera lo reciban en su casa. Miren, hermano, es que hasta eso, ¿a quién recibe en su casa? Tenga cuidado usted, hombre. Usted recibe gente chambrosa, usted está participando de eso. Usted recibe gente que anda con tonteras, que anda en malos caminos. Usted es partícipe de eso. No lleve a cualquiera a su casa. Lleve a hombres y mujeres de Dios. Lleve a personas que cultiven y enseñen los caminos del Evangelio. No meta a cualquiera, hermanito. Por eso dice, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida, porque quien le da la bienvenida, ¿qué dice? Se hace cómplice. Aunque tengo muchas otras cosas que decirles, no he querido hacerlo por escrito, pues espero visitarlos y hablar personalmente con ustedes para que nuestra alegría sea completa. Vamos a la tercera carta. Y en la tercera carta el problema no es tanto los maestros itinerantes. Aquí ya ha cambiado el problema. En la tercera carta ya no se plantea el problema de los que vienen de afuera como maestros engañadores y llegan a las comunidades a quererles confundir. Es más, ustedes que predican, no me vayan a estar entregando la predicación a alguien que no sea usted. No, es que físico hoy no prediqué yo, hoy voy a predicar a fulano. ¿Y quién es ese fulano? Ah, un chero que me lleve por ahí. ¿Y a cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? A usted se le ha dado la responsabilidad. Usted debe ejercer el ministerio. Usted es quien debe predicar. Usted es el que debe asumir. Ahora, en la tercera carta, el problema ya no es los engañadores que vienen de afuera a confundir a los que están adentro. El problema de esta carta es a la inversa. Aunque afuera hay maestros itinerantes, engañadores y falsos, pero también afuera hay genuinos maestros. Es decir, afuera hay genuinos profetas. Afuera hay genuinos enviados de los apóstoles. Y el problema es que esos que son genuinos, enviados por el anciano, llegan a una comunidad y se encuentra con que alguien se ha enseñoreado de la comunidad. ¿Ya? Alguien se ha adueñado de la comunidad. Hay, diríamos, en la comunidad un tirano. Hay una persona en la comunidad que se cree dueño de toda la iglesia y quiere controlar toda la iglesia y quiere controlar a los hermanitos y lo que decidan, hasta lo que comen. Y cuando desde afuera el anciano envía a sus emisarios
para consolidar, para enseñar o para llevarles un mensaje de él, este que está adentro, que se va a llamar Diótrefes, este bloquea la influencia positiva del anciano en la comunidad a través de sus emisarios. ¿Usted no se ha fijado que hay gente que se cree dueña de la demás gente? Así se enseñorea de los demás, se cree dueña de los demás. Usted se va a encontrar con gente así aquí incluso, que no quiere que usted hable ni con fulano, que cree que ustedes 3, 4 son, no, ustedes somos, no, ni hable con aquel grupo de allá. Y son unos grandes, delicados y rigurosos. Se adueñan de las personas. Dice el anciano al querido hermano Gallo, a quien amo en la verdad: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad, literalmente de la verdad, y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Mantiene la misma línea de la segunda carta, solo que ahora va a ser aplicado ya no a los que vienen de afuera, sino a alguien que está adentro. Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Delante de la iglesia han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje como es digno de Dios. Está hablando de profetas itinerantes que llegaron a la comunidad, y él les dice: qué bueno, yo los envié, hiciste bien en ayudarles a seguir su viaje. Ellos salieron por causa del nombre, sin nunca recibir nada de los paganos. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarles la hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Aquí es diferente, ¿verdad? Allá se quiere cerrar la casa y cerrar la iglesia a estos que vienen a confundirnos. Ahora, aquí no, aquí es abrir la casa a aquellos que están en la verdad. Es decir, aquí tiene que ver con el privilegio de recibir siervos en la casa, de recibir siervas en la casa. Y ahí están las dos posibilidades: gente que le da cabida a personas de mal corazón, de malas intenciones, de mal propósito a su casa y se hace cómplice de sus maquinaciones. Y gente que abre su casa para dar hospitalidad a hermanos y hermanas que verdaderamente son siervos y siervas de Dios. 9. Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos recibe. A veces hay Diótrefes en la iglesia, hermanitos. Mire que tiene a la par, mire si tiene cara de Diótrefes. Y así dígale: yo te miro cara de Diótrefes. ¿Y quién es este? Le encanta ser el primero entre ellos. El macizo, la maciza. Le encanta ser la número uno. Llevarse a los demás entre las patas. No nos recibe. No está abierto. Por eso, dice él, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas
habla contra nosotros solo por hablar, como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo no los deja y los expulsa de la iglesia. O sea, este Diótrefes ni hace ni deja hacer, ni ayuda ni deja que otros ayuden, ni anda él en la verdad, ni deja que otros anden en la verdad. Este es el gran problema de los Diótrefes, hermanita. Y aquí hay Diótrefes, ni sirven y le estorban a usted que sirva. Y ahí usted se anda de pasmado, pasmada, hermanita, dejándose estorbar por Diótrefes, gente que no hace nada y que le estorba a usted su servicio. Ese es el nivel superior de la pasmadencia. ¿Está viendo usted que no hace nada y se deja usted dominar por decir que no hace nada en la iglesia? Yo por eso siempre les digo, esa persona que les está hablando, que les dijo eso, ¿es un hombre de servicio en la iglesia? ¿Es una mujer de sacrificio en la obra de Dios? ¿Donde predica? ¿Donde enseña? ¿Cuál es su sacrificio en la obra de Dios? Y usted me dice, no, si no sirve, si no hace nada. Hermano, ¿qué tontera hace usted hablando con gente que no le sirve a Dios? ¿Eh? O sea, ponga atención a gente que está amando la obra de Dios, que está sirviendo en la obra de Dios, que está trabajando en la obra de Dios. Algo bueno le va a decir, en algo le va a ayudar. Pero si no está dedicada a servir al Señor, a trabajar, y usted viene haciendo caso, no, o sea, está más loco usted, hermanito. Anda más desorientado usted, hermanito. Diótrefes ni hace ni deja que otros hagan, ¿verdad? Mire, hermana, no se junte con ella, porque mire, ella le vuela la gran lengua. Mire, usted nunca ha hablado con la hermanita y ya está prejuiciada. Usted nunca se ha sentado a hablar con el hermano y ya usted ya en la mente está en contra del hermano. Esa gente que usted dice me cae mal, yo le pregunto, ¿usted alguna vez ya habló con esa persona? ¿Usted ha conocido a esa persona? ¿Conoce sus luchas, sus preocupaciones, sus batallas, sus pensamientos, sus sentimientos? ¿O solo porque llegó la Diótrefes y el Diótrefes a meterle cosas en la cabeza, usted ya agarró carreta? Hermanos, sean inteligentes. Inteligencia espiritual. Saquen la dundera espiritual. Si fulana tiene crisis contra mengana, es el problema de ella. Usted no se deje contaminar hacia la hermana solo por el respeto que tiene en ella. Si están peleando por un hombre, ¿y qué tiene que ver en eso? Es que anda enamorando a mi novia, ¿y usted qué tiene que ver en eso? Deje de andar sudando calenturas ajenas. Y hay gente que le encanta predisponer a alguien contra otras personas. Si a alguien le va a caer mal, pues que le caiga mal a usted de verdad. No porque le cae mal ¿y por qué te cae mal? Ah, es que le cae mal a fulana. Vos, si sos pasmada. ¿Te cae mal ese? Sí, me cae mal a vos. ¿Y por qué vos? Es que le cae mal a aquel. Vos si sos tonto. ¿Qué tiene que ver eso?
Tenga cuidado con los diótrefes que le impiden alimentarse de la palabra que tienen los hombres de Dios. Tenga cuidado. Mucha gente se cierra a la palabra que Dios ha puesto en sus enviados porque se dejó dar carreta de los diótrefes. ¿Me estamos viendo, hermanitos? Versículo 11, querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. En cuanto a Demetrio, todos dan buen testimonio de él, incluso la verdad misma. También nosotros lo recomendamos y bien sabes que nuestro testimonio es verdadero. Y otra vez, tengo muchas cosas que decirte, pero prefiero no hacerlo por escrito. Espero verte muy pronto y entonces hablaremos personalmente. La paz sea contigo. Tus amigos aquí te mandan saludos. Saludos a los amigos de allá, a cada uno en particular. Bien, estas son las dos cartas donde la iglesia debe preocuparse por la contaminación de afuera y la contaminación de adentro. ¿Me entiende? Y usted, hermanito, si a alguien le cae mal a usted, bueno, que le caiga a usted, pero deje de andar contaminando a otra gente. Usted puede tener razones por las que le cayó mal fulana. Vaya, está bien, pues, pero deje de andar esparciendo su veneno, su amargura. Cómasela usted, pero deje de andar amargando a otros de manera inútil, inservible y estéril. ¿Me oye? Bien, pónganse de pie, hermanitos. Padre, nuestra es la responsabilidad de alimentar con tu palabra a aquellos que has puesto bajo nuestro cuidado. Permítenos que aquellos a quienes anunciamos tu palabra puedan ver en nosotros a hombre de Dios, a una mujer de Dios, que practica la verdad, que no tiene corazones rencorosos, que no anda con raíces de amargura, que no anda destilando veneno, que nosotros los que predicamos estemos prestos siempre a limpiar las amarguras, los resentimientos, las molestias, para poder desarrollar siempre un ministerio limpio, transparente, un ministerio del Espíritu. Que no usemos el ministerio para hacer valer nuestro poder, sino el poder del Espíritu en nosotros. Espíritu, palabra y misión presenta su programa Buenas Nuevas para el Mundo.